Listo. Cooperativa La Matanza. Bueno, ahora. ¿Cómo tu nombre de pila? Ahora vos te presentás Edith. con Edith, ¿no? Te he dicho. Para que esto es nuevo también para nosotros. Está bien, Es la primera vez, sí. está bien. ¿Se pudo sacar fotos ¿Sí? y algo de eso? Sí. Claro, justo se cortó la luz residencia, si no capaz que Sí, podían igual. sacar. Ya es un montón igual que nos abran las puertas, que nos dejen Oye, entrar. a mí me encanta. Ah, genial. Así que yo ya. Bueno, comenzamos la entrevista con Edith, acá de la Cooperativa La Matanza. Los integrantes del grupo somos Petraca Adrián, Guerrero Tiziano, Mota Facundo, Villagra Diego. En ese sentido, comenzamos con las preguntas. Trabajo de investigación para metodología de la investigación, la profesora María Inés Jorquera. Bueno, ahí te querés presentar, contar quién sos, dónde estamos. Bueno, mi nombre es Edith Garay, soy parte de la cooperativa de trabajo en La Matanza hace 13 años. Yo entré a trabajar en el año 2010. La cooperativa surgió en el año 2000, en el 2022. En el 2002 recién pudimos lograr lo que es la matrícula nacional y la matrícula provincial para poder funcionar como cooperativa. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de tornillos, bulones y remaches. Estamos ubicados en Isidro Casanova, en el partido de La Matanza. Edith, contame, ¿cuántos empleados tenés acá? ¿Cuánta gente está trabajando? En realidad no tenés, ¿cuánta gente está trabajando? Te iba a hacer justo esa aclaración. Acá no somos trabajadores, no hay empleados, somos todos compañeros y compañeras. Hoy actualmente somos 10 asociados y asociadas a la cooperativa. Ahí tuvimos una gran variación entre lo que fue la pandemia y la actualidad. Nosotros con el transcurso de la pandemia quedamos solamente 2 personas trabajando acá y los otros 8 compañeros que hoy son parte de la cooperativa tienen una antigüedad de 1 año y medio a 3 meses. Eso es importante que lo marques porque, digamos, ¿cuál es la diferencia con otra empresa, digamos, tradicional a una cooperativa en la dinámica de trabajo de compañeros y compañeras? Yo, en general, particularmente por ahí, soy media diferente en lo que plantea eso. Para mí nosotros somos una empresa tradicional como cualquier otra en el tema administrativo, en el tema de ventas, en todo lo relacionado a lo comercial y a lo productivo también. Ahora, en las relaciones humanas entre compañeros y entre pares, es totalmente distinta a una empresa tradicional. Nosotros acá no manejamos sueldos, sino que manejamos retiros. Los retiros sí están estipulados por nosotros mismos, más o menos viendo lo que da la fábrica y también sabiendo individualmente cuánto está hoy el tema de llevar la comida a la mesa. Entonces, entre esas variantes nosotros vamos estableciendo los retiros acorde a ambas partes. Y en ese sentido, ¿hay jerarquías en el personal? Digamos, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Cuál es su forma organizativa? Y nosotros hay 2 tipos de estatutos. Nosotros tenemos el primer tipo de estatuto, tenemos una comisión administrativa conformada por 8 personas. La conforman presidente, secretaria y tesorera hoy en día, dos vocales suplentes, síndico titular y síndica suplente. Esas son cómo funciona el papel administrativo. Más que nada, si bien están las jerarquías y para algunas cosas más netamente administrativas, la utilizamos. En líneas generales todo se resuelve en asamblea, en estar en común acuerdo con los demás, alguna decisión que vayamos a tomar. El tema de organización, más que nada el tema de cómo nos relacionamos con el tema del trabajo. Después, administrativamente, sí utilizamos más las jerarquías porque al momento de firmar papeles y al momento de tomar decisiones que sean, no sé, adquirir una máquina o cosas así, lo tomamos directamente desde la comisión administrativa. Yo actualmente soy secretaria de la cooperativa. Bien. Bueno, vos recién mencionabas el tiempo que estuviste acá. ¿Sabés cuántos empleados llegó a tener la fábrica antes de esta crisis y cuántos tuvo después? Bueno, yo te comento, yo empecé, si bien en el 2010 acá, yo primero el tema de cómo absorbí el tema de la cooperativa. Yo tengo un tío que fue uno de los fundadores de la cooperativa, o sea, yo sé la historia de la cooperativa desde el momento antes de que inicie, iniciada y durante el proceso de recuperación.
Entonces sí tengo esa respuesta. Llegaron a ver, cuando acá empezó la cooperativa, fueron 20 trabajadores. Después eso fue fluctuando a medida que fue pasando el tiempo, a las necesidades de lo productivo, a las necesidades personales de cada uno también, porque hubo a nivel nacional y también a nivel local nuestro, por problemas internos, hubo un montón de variantes respecto al trabajo y obviamente había compañeros en ese momento que tenían familias o familias chicas o familias numerosas y necesitaban buscar el sustento de sus casas por otro lado. Y en ese sentido, vos hablabas recién de las familias. ¿Cómo fue el rol de las familias, de acompañar, desde venir? Hemos leído casos de que de repente familiares le acercaban comida para resistir, aguantar en el lugar. ¿Cómo fue ese momento acá? Bueno, mira, yo lo que siempre planteo es que muchas veces se habla de los trabajadores y las trabajadoras que recuperaron y se reivindica eso y para mí es espectacular porque es así, pero nunca se pone en juego ni se reivindica el tema de la familia. Es el sostén para mí más importante que tiene el compañero o la compañera que está en el proceso de recuperación de su fábrica, Sí. porque si no tenemos ese sostén, realmente no podemos bancar todos los niveles emocionales, los niveles de estrés, los niveles de decepción, de tristeza que, se, que uno abarca en todo el proceso de recuperación de la empresa. Así que yo creo que no solamente el que recupera la empresa es el compañero o la compañera que está dentro en la toma, sino que también es toda su familia, sus hijos, sus hijas, sus parejas o la familia en general. En este caso a mí me tocó primero en el tema familiar. Mi tío justamente también vive al lado de casa, entonces fue como muy interno Sí. y lo viví muy desde cerca, desde el principio. Y después, bueno, después cuando terminé el colegio, yo empecé a trabajar acá. Hoy tengo 32 años y empecé a los 19. Terminé el colegio y fue mi primer trabajo más formal y desde ahí no me fui nunca más de acá. Eh, Después, ¿están apoyados por algún movimiento no político o algún movimiento organizativo, digamos, que nuclee lo que son las fábricas recuperadas? Sí, nosotros somos parte y militantes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Venimos nucleando con ellos desde el año 2015. El movimiento este año cumple 25 años de su formación. Nosotros recién nos acoplamos a ellos del 2015 a la actualidad y con ellos sí, que son obviamente nucleadas empresas recuperadas de todo el país, de diferentes rubros de servicios y de trabajo y eso nos permite ver en conjunto cuáles son las necesidades del sector. Creo que ahí entendimos que la organización va a ser mucho mejor que pelear algo individualmente. Bueno, justamente una de las preguntas era si conocías este movimiento de fábricas recuperadas, ya lo No, describí. de De empresas empresas, recuperadas, muy porque hay bien. dos. ¿Y el Están otro de lo conoces? fábricas, sí. Nosotros en realidad cuando la cooperativa empezó acá y Sí. fue su conformación, nosotros formamos parte en un principio del movimiento de fábricas recuperadas, que estaba el doctor Caro, que nos dio asesoramiento, que nos hizo conformar la cooperativa. Después por diferencia de lo que él planteaba, de lo que nosotros queríamos como cooperativa, decidimos no trabajar más con él. En realidad el planteo fue que él no quería una remuneración por su trabajo, él quería ser asociado a la cooperativa y tener la misma remuneración que cualquier asociado en ese momento y creo que fue una acertada decisión de mis compañeros no aceptar eso y plantearle que nos pase sus honorarios como abogado, como asesor, que nosotros lo íbamos a pagar, pero no íbamos a permitir que una persona que no esté prestando su servicio a la cooperativa pertenezca a la cooperativa. Entonces ahí nos distanciamos y bueno, después en el 2015 empezamos con el movimiento de empresas recuperadas. Bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que se hace convertir una cooperativa desde el marco legal, digamos? ¿Por qué se transforma en una cooperativa? Bueno, nosotros ahí siempre hacemos una diferencia, primero, en lo que es una cooperativa y lo que es una empresa recuperada. Y hay una diferencia que para mí es bastante importante, que es primero el ordenamiento para dentro de la cooperativa y después el ordenamiento jurídico. Una cooperativa, como dice, cuando buscas lo que significa en internet, te dice que es una asociación entre varias personas con un fin en común, que ya desde el principio está establecido cuál es el tipo de relación y qué rol va a tener cada participante de esa cooperativa.
una empresa recuperada, y por eso hago bastante hincapié, no fue una decisión que se tomó en el libre albedrío, sino que fue una decisión forzada por la situación en la que estaba pasando la empresa, por la situación que estaba pasando el país, porque nosotros estamos hablando del 2000-2001, que fue la recuperación de la empresa. Teníamos un país incendiado, una situación económica y política tremenda, no había estabilidad absolutamente para nada. Entonces no fue una decisión, sino que fue el resultado de un conjunto de situaciones que estaban pasando, y fue la única oportunidad o decisión que pudimos tomar. No había otra opción. Era esto o quedarnos sin trabajo en un país donde no había trabajo. Está bueno esto que decís porque lo marcas como una cuestión de una consecuencia de algo. O sea, fue algo genuino de ustedes a raíz de la situación que se estaba viviendo. Exactamente, no me salía la palabra, pero describiste perfectamente, justamente eso. Por eso, en el marco de la interna para adentro, no es lo mismo donde vos venías a trabajar y cumplir tu horario normal, donde tenías una remuneración estimada y donde lo único que te importaba era, como cualquier ser humano, venir, cumplir tu horario de trabajo, saber cuáles eran las reglas desde un principio, terminar la quincena, y si no estaba la plata, reclamárselo a la patrona. Y ese era del círculo en el cual cualquier trabajador hoy tradicional se sigue moviendo. Entonces, a partir de ese momento nosotros empezamos a plantearnos desde otra perspectiva, o sea, desde otra organización. Ese es el tema, cómo se organiza para adentro, pero cómo se organiza para afuera, el tema de una cooperativa y una empresa recuperada. Una cooperativa sabe que ponen un capital de inicial, que tienen un proyecto ya armado y estudiado desde antes de comenzar. Entonces, cuando vos te encuentras con una empresa recuperada, te encontrás con procesos de quiebra, con jueces, con un montón de trabas judiciales, de trabas contables, de trabas impositivas, de trabas de un montón de cosas, porque tenés una fábrica que está organizada, que tenés quien sabe administrarla, quien sabe producir, y el mayor el mayor faltante, por decirlo de una manera, de una cooperativa es la parte administrativa. Generalmente, cuando una empresa quiebra, los primeros que tienen oportunidades son los administrativos, que son los estudiados, que tienen estudios, y pueden acceder a un trabajo de mayor accesibilidad, mucho más que los trabajadores de planta. Entonces, la mayoría que se quedan en la planta son personas grandes, son personas con oficio, que ya no tienen un mercado laboral amplio para poder elegir. Entonces se resignan un poco, no sé si la palabra resignación, pero un poco es lo que pasa, de quedarse en la planta, de poder recuperarla. Entonces te encontrás con que tenés un grupo de personas donde saben producir y saben todas las mañas, todas las máquinas, pero no saben administrarlo. Se encontrás con falencias en cómo manejar un banco, cómo sacar una cotización, cómo hablar con un proveedor, con un cliente, cómo hacer la parte administrativa. Te encontrás con todo eso, y eso lo vas a encontrar como común denominador en todas las empresas recuperadas. Bien, ¿y reciben algún aporte del municipio? ¿Alguna ayuda? El único que quiere hacer el municipio es clausurarte. Sí. No, la verdad que la cooperativa jamás, recién el año pasado pudimos tener una asistencia del Estado, pero anteriormente nunca en 20 años de la cooperativa hemos recibido absolutamente nada, ni del Estado municipal, ni provincial, ni nacional. Bueno, una de las preguntas era cuál es tu opinión al respecto, pero ya lo Yo dijiste todo. me parece. Bueno, vos nombrás del 2000-2001 hasta acá, bueno, se sucedieron distintos tipos de gobierno. ¿Cómo fue tu experiencia en cada uno de ellos? ¿Fue lo mismo? ¿Cambió? No fue lo mismo. Eso te lo puedo recalcar a nivel empresa y a nivel personal, ¿no? Sí, Porque yo creo que, y eso es parte de lo que hablamos siempre acá en la cooperativa, no hay acto político mayor que ser parte de una empresa recuperada. Fue una decisión política en ese momento, y no sé si fue una decisión política porque lo decidieron, fue porque no les quedó otra, porque el país estaba incendiado. Pero la verdad que permitió que se recuperen muchos puestos de trabajo, y eso permitió que mucha de esa producción sean 100% industria nacional. Y eso me parece que también fue un gran acierto. Nosotros a nivel
nivel producción siempre estamos viendo comprarle a lo que sea industria nacional, siempre igual viendo los precios también, que no se nos vayan los costos. Pero después a nivel político, por eso con esto quiero decir que para mí y para muchos de los compañeros acá dentro de la cooperativa, lo político, o sea, ya al nacer para nosotros es un hecho político. Entonces, planteando eso, absolutamente todo tiene que ver, no somos una cajita que estamos desvirtuados de lo que pasa a nivel nacional o de lo que pasa a nivel internacional también, porque todo lo que pasa afuera va a repercutir en nuestro país también. Entonces, a raíz de eso, sí, nosotros tuvimos de 2008 al 2010, si bien yo no estaba, fue en el 2008 con la crisis internacional de las bolsas, se dolarizó toda la industria. O sea, hoy no tenemos ni un insumo ni una materia prima que no esté dolarizada. Del 2008 para acá se dolarizó todo. Tuvimos hasta el 2010 más o menos ahí, del 2010 al 2015, fue una de las mejores épocas de la cooperativa. De toda su existencia fue los años donde mayor productividad y rentabilidad tuvo la empresa. Del 2015, ya en 2016 en realidad, cuando fue el cambio de gobierno, el primer año más o menos nos la bancamos, porque en ese momento teníamos 17 toneladas mensuales de materia prima. Nosotros terminamos el gobierno de Macri, incluso no teniendo nada de materia prima, absolutamente nada, y con una deuda de la luz que nos estaban a punto de cortar, porque las tarifas de la luz aumentaron un 1000%, nuestros retiros, pero eran ni un cuarto de un salario mínimo vital y móvil. Las cosas acá estaban muy mal, demasiado mal. Cuando empezó el gobierno de Alberto, los primeros 3 meses que fue antes de la pandemia, la verdad que nosotros fue el verano récord para nosotros. Generalmente para nosotros, nuestra industria, verano es temporada baja de trabajo. Ya para de noviembre, diciembre hasta febrero, ya arranca recién en marzo. Eso porque las empresas se estoquean desde antes, porque tienen vacaciones aguinaldo, entonces, y aparte tienen temporada de vacaciones, ya van bajando los niveles que nos piden a nosotros. Pero ese año en particular fue muy atípico, o sea, estamos hablando del 2020, principio del 2020, porque desde enero a febrero nosotros tuvimos récord de venta, como ningún otro año. Porque el verano, por más que sea un buen año, el verano no se hacía nada acá, se estoqueaba y después arrancamos la temporada en marzo. Nosotros no cerramos nunca por vacaciones, este año fue el primer año que cerramos, 2 semanas, pero si no nos íbamos turnando. Pero bueno, el año pasado tuvimos un buen año laboral también. Bueno, te comento, después de que empezó la pandemia, acá empezó a esto de caer, nosotros tuvimos los primeros 2 meses cerrados. Después de que abrimos, que en realidad todavía no teníamos, nosotros como no éramos esenciales, no podíamos abrir, nosotros les pedimos a nuestro colega de Aceitera La Matanza que nos emitan los certificados, porque ellos son alimenticios, los alimenticios sí eran esenciales, entonces les pedimos a ellos, sinceramente, nosotros queríamos trabajar, o sea, ya habíamos agotado todos los recursos que teníamos, ya habíamos cobrado todo. Esos 2 meses que la COPE estuvo cerrada, por más que mis compañeros no venían, yo sí venía, porque yo vivo cerca de acá, entonces podía acercarme hasta acá, y con los pagos que podía medio encamuflado ir cobrando, ir vendiendo algo que algún cliente necesitaba, iba acá, reventaba los cheques en una financiera para poder repartir, y después le mandaba en los pocos remises que había mis compañeros a sus casas, los retiros que podíamos, porque había que seguir viviendo, o sea, no podíamos, y estuvimos, 2 meses cerrados, después empezamos a abrir, pero ya fuimos quedando, o sea, algunos empezaron, otros no. En ese momento éramos 8 personas hasta el verano, o sea, esos meses que quedaron hasta llegar al 2021. Fuimos solamente 2 personas que estuvimos trabajando, yo en la parte administrativa y un solo compañero en la parte productiva. Y recién después de ahí, recién en enero del 2021, nosotros empezamos a incorporar gente. Empezamos a incorporar en unos sectores, los más estratégicos, los más necesarios, porque todavía estábamos en una época donde no había nada acá, donde todavía la producción tampoco se reactivaba a nivel nacional, y eso nos perjudicaba. Así que bueno, fuimos pacientes, fuimos tomando personal. En ese momento eran personas, lo que son compañeros, porque ellos son asociados a la cooperativa, y así fuimos. Hoy actualmente somos 10, o sea que durante este lapso de tiempo de la pandemia para acá tuvimos que tomar 8 trabajadores,
y trabajadoras para lo diferente y reorganizar todo. No era reorganizar la administración, era reorganizar la administración, reorganizar la producción. Fue toda una tarea titánica hacer acá, pero hoy en día estamos los 8 laburando, los 10 laburando, cada uno en su sector, con un retiro establecido, y, y estamos en víspera de crecer. Nosotros todo el año pasado, imagínate que no fue tan bien económicamente porque estábamos con buena venta. La cooperativa el año pasado, lo que fue cuando cerró, ahora que estamos en el cierre de balance, tuvo superávit en el 2022 en el tema de ventas. Y eso nos permitió que, por ejemplo, nosotros el año pasado cambiamos todo el techo de la fábrica porque había agarrado un tormento, se había llovido, pero antes también y no teníamos la posibilidad. Entonces el año pasado nosotros hicimos todo, cambiamos todo el techo, compramos todas las herramientas y cosas que necesitábamos para la producción. Cada herramienta acá no te sale de menos de números de 6 cifras. Cualquier herramienta que vos compres para una empresa. O sea que nosotros tuvimos que renovar un montón de cosas y ya para más o menos para noviembre pudimos también, porque fuimos ahorrando, fuimos juntando plata de lo que venía quedando, de lo que veníamos produciendo, pudimos acceder a comprar máquinas usadas, pero mucho mejor estado de que nosotros teníamos, y accedimos a comprar 5 máquinas. 5 máquinas que para nosotros son nuevas, para otros las estaban renovando, pero que andan espectacular y que son mucho más rápidas las que nosotros tenemos. Y eso pudimos renovar el frente también de la fábrica, pintarlo, ordenar las oficinas, los espacios en común, o sea, equipar la cocina, arreglar los baños, o sea, todas cosas que era un deterioro de muchos años acá adentro, se pudo resolver durante el año porque la verdad que económicamente fue un buen año el 2022. Bueno, hiciste un recorrido muy interesante durante estos años. Y en ese sentido te quiero preguntar si acá hay partidos políticos presentes trabajando en este lugar. No. Nosotros, como te digo, algunos compañeros, incluso yo misma, soy militante del movimiento de empresas recuperadas, pero militamos lo mismo que somos, parte de una empresa recuperada. Individualmente, cada uno es libre de elegir por fuera de la fábrica, y acá siempre se planteó, por fuera de la fábrica. Yo milité muchísimos años en un partido político también, pero nunca afectó el trabajo. O sea, yo siempre les digo a mis compañeros, a mí misma, que la puerta para adentro nosotros somos cooperativistas, porque la puerta para afuera, que cada uno elija el partido político que quiera militar o lo que sea. Bien, en ese sentido iba la otra pregunta, si hay diferentes ideologías en tanto partidos políticos, y de ser así, ¿cómo se manejan, cómo resuelven, cómo es la relación en ese sentido? Y acá tenemos dos, tenés peronistas, y me incluyo, y apolíticos, no hay otro. Es así. Y siempre me planteo ese, más que nada, a veces, no sé, generalmente los viernes por ahí nos juntamos a comer al mediodía, separamos y comimos, compartimos todos juntos, Sí. y todas. Siempre se habla del tema de político, de entender que en realidad la política, y yo siempre les recalco esto a mis compañeros, que me parece muy importante, poder diferenciar lo que es la política de lo que son los políticos. Para mí la política es la única herramienta que tenemos para transformar la realidad en la que estamos, sea en el trabajo, sea en la vida personal o en la vida de nuestros barrios. Y los políticos son otras cosas. Tenés políticos que cuando llegan a un lugar determinado se les nubla un poco las convicciones, y tenés otros políticos que realmente cuando llegan hacen lo que plantearon desde un principio, que son los mínimos, te digo. Pero nada, si bien a veces siento que por ahí a veces te decepciona un poco la política, trato de que eso no me pase y entender, diferenciar de lo que es la política de lo que es los políticos. Bueno, ¿algún tipo de sindicato o delegados tienen acá? No, en las cooperativas vos tenés por estatuto, como te decía, la comisión administrativa, tenés los síndicos. Justamente la tarea del síndico sería como un poco la tarea del delegado. El síndico es el que intermedia entre todos los demás asociados y la comisión directiva. Entonces ahí, en este caso, por ahí no es tan evidente el trabajo del síndico, porque somos poquitos. Pero tenés empresas recuperadas muy grandes que tienen 100, 200, 400 personas, que es muy importante el rol del síndico.
Bueno, y un poco lo decía recién, si hay algún conflicto entre ustedes, digamos, ¿cómo se resuelve? En lo A las piñas. laboral, No, en lo eso no. laboral, en lo ideológico. Obviamente, como en todo trabajo, las relaciones a veces suelen ser tensas por algunas cuestiones, pero no dejan de ser compañeros, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Sí, bueno, eso, nosotros somos una cooperativa con la última conformación en realidad que se habla todo, las cosas buenas y las cosas malas, e incluso creo que la semana pasada tuvimos una asamblea por el tema horario, por el tema de vestimenta. Nosotros, por ejemplo, recién el año pasado empezamos a tener ropa de trabajo y empezamos no teníamos una identidad, no teníamos un logo, no teníamos nada que nos identifique quiénes éramos y a dónde pertenecíamos. Bueno, el año pasado, en el 2020, con el cambio de gestión de gobierno, se creó la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas. Era la primera vez que el sector fue reconocido por el Estado y tuvo un lugar dentro del Estado. Entonces, a partir de ahí, se empezaron a firmar y a hacer un montón de convenios. Se firmaron convenios con diferentes universidades, con diferentes organismos del Estado, como ACUMAR, como todas las habilitaciones que necesita cada rubro de cada empresa recuperada. Entonces, a raíz de eso, ahí trabaja, conocimos una cooperativa que son de mujeres, una cooperativa de diseño que justamente labura con todo lo que son logos, diseño e identidad de cada empresa recuperada. Nosotros por ahí capaz que no era tan notable porque vendemos tornillos, porque los tornillos van embolsados en bolsa y en realidad ni siquiera le vendemos al público en general, ni a ferretería. Nosotros apuntamos a fábricas grandes. O sea, vos tenés en cuenta que acá una máquina de 7 horas de trabajo que son exactas, porque después tenemos hora de almuerzo y hora de desayuno, son 7 horas que trabaja, te produce entre 25.000 y 40.000 tornillos en 7 horas de trabajo. Y eso que son lentas nuestra máquina. Hay fábricas que laburan el doble de lo que laburamos nosotros. O sea que por eso a mí no me permite ese tipo de producción venderla a una ferretería, tener que hacer embolsar en bolsitas pequeñas. Son bolsas grandes de 30, 40, 100 tornillos, 100.000 tornillos. Digo. Entonces no me sirve. Entonces había cosas que por ahí para los compañeros que estaban en las comisiones anteriores no eran importantes. Era bueno, se vendió esto, se repartía. Nunca fue importante la inversión, nunca fue importante un montón de cosas. En el momento que tomamos la comisión administrativa con el presidente actual y yo como secretaria de la cooperativa, empezamos a darle una vuelta de rosca. Todos los compañeros que se fueron durante la pandemia eran todos jubilados o próximos a jubilarse. Entonces, su familia y entre ellos decidieron darle prioridad a su salud antes que a su salud antes que el trabajo. Entonces eso nos permitió que hoy el plantel de toda la cooperativa haya bajado un montón la edad. O sea, hoy menos unos 3, 4 compañeros que tienen más o menos 50 años, 4, los demás 6, bueno, yo tengo 32, los demás tienen todos menos de 26 años. Y eso hizo que haya un aire de frescura nuevamente acá, que empezamos a mirar. Algo que yo le planteo siempre a mis compañeros es una cosa muy puntual, es que nosotros, cada uno de nosotros acá adentro, somos empresarios o empresarias, pero no tenemos que olvidarnos que también somos trabajadores y trabajadoras. Entonces hay que pensarnos para mí como empresarios y como empresarios, y en el día a día trabajar como trabajador y ser compañero con la otra persona, ser solidario con la otra persona. Acá vas a ver un compañero que cada uno tiene un sector determinado para laburar, pero si otro sector necesita, a veces, bueno, hace falta pedírselo, a veces, pero generalmente son solidarios y vamos viendo. O sea, si bien hoy mi sector es la administración, si hay mucho trabajo en depósitos, yo voy a empaquetar, si hay mucho trabajo en máquinas, se viene a máquinas. O sea, vamos viendo eso. Y las decisiones las vamos tomando siempre en conjunto. Como te decía al principio, las decisiones que, o sea, de compra de máquina o cosas medio importantes se toman directamente de la comisión administrativa. Pero después, no sé, por ejemplo, el logo de la COPE, tuvimos como 5 logos, los mostramos y dijimos, bueno, ¿cuál les gusta más? ¿Qué color quieren de remera? ¿Qué color quieren de pantalón? Hay estos botines, ¿cuáles les gustan? Y así, porque yo creo, y eso me costó mucho que mis compañeros entiendan, los compañeros que estaban antes. Yo era, o sea, imagínate que yo tenía 65 años y yo cuando entré acá tenía 19. Me doblaban o me triplicaban la edad. Por ende, yo para ese momento, cuando yo entré, primero fui muchos años la única mujer, hasta que pudimos sumar a otras compañeras. Entonces era la única mujer y administrativa, 2 cosas bastante desprestigiadas dentro de un rubro de hombres y dentro de
de todo, porque para ellos lo más importante era la administración, la producción y no la administración. Cuando para mí es un 50% de administración, un 50% de producción. Vos vas a ir a cualquier empresa tradicional y vas a tener una persona que se encarga solamente de clientes, solamente de proveer, otra solamente, y así, porque entendieron que la administración es tan importante como la producción. Entonces, entre eso fue un montón de factores que afectaron. Hoy en día nosotros hacemos asamblea regularmente. Por ahí no tenemos nada que hablar, por ahí no hay algo puntual, pero eso de estar continuamente hablando, hacer una reunión, el otro día hicimos una reunión y para que y preparamos un desayuno y dijimos, no, para ver cómo están, qué es lo que está pasando, qué se necesita, qué sector hay que reforzar, o darle una nueva lectura del semana pasado, hicimos una nueva lectura del estatuto, porque algunos tenían algunas dudas, bueno, listo, hacemos una lectura entre todos, tienen copia todos, la semana que viene leanlo, volvemos a reunir, ahora estamos queriendo hacer un reglamento interno, entonces la idea de la estatuto es que vuelvan a releer y el lunes que viene vamos a juntar, yo voy a presentar un borrador y ahí vamos a ajustar según, o sea, todas las reglas de convivencia, con horario, con ropa, con un montón de cosas, para tener más disciplina en esas cosas.